un gusto como siempre, un saludo para Juan y para todas las personas que trabajan. Muchas gracias. Doctor del Río, usted ha asumido el poder de la familia Pisano con el fin de representarlos como víctimas en las muertes de Jorge Enrique y Alejandro Pisano. Quisiéramos hablar un poco más de esto. ¿Quién era Jorge Enrique Pisano y por qué es su muerte tan importante para el caso de Odebrecht? Jorge Enrique Pisano era un ingeniero con una gran formación académica, un hombre que trabajó en el sector privado, también en el sector público. Recordemos que fue gerente del acueducto de Bogotá en la época de Samuel Moreno. Luego fue el famoso controller o auditor de la Ruta del Sol 2, que sería, en últimas, el trabajo que lo llevaría, o el espacio profesional que lo llevaría a la muerte. Un hombre de unas grandes calidades humanas, estaba casado con Inés Pons, una mujer también muy, muy valiente, madres de María Carolina, de Juanita y de Alejandro, que también fallecería en esa trágica semana del mes de noviembre de 2018. En últimas, Jorge Enrique era un hombre bueno. Y doctor Miguel Ángel del Río, ¿por qué eran sus denuncias tan importantes para esclarecer lo que pasó con Odebrecht en Colombia? Recordemos que desde el momento en que fue controller al interior de la Ruta del Sol 2, o auditor, digámoslo así, que su trabajo era precisamente eso, el de auditar, el de supervisar los procesos al interior de esa contratación y de ese gran proyecto. Es de los primeros que advierte las coimas y las negociaciones que existían entre la empresa privada, políticos y una suerte de personajes que participaban en toda esa negociación que después evidentemente sería el gran escándalo de Odebrecht. Jorge Enrique se acerca a la gente, él estaba ahí por parte de Corfi Colombiana, otra empresa que también pertenece al grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y empezó a identificar una suerte de situaciones que le parecieron alarmantes y quería ponerlas en conocimiento, pues evidentemente, de la gente más cercana a él, que era todo el andamiaje del grupo Sarmiento Angulo. Se acercó para en ese entonces abogado del grupo, que era el señor Néstor Humberto Martínez, precisamente a contar toda esa situación, todo lo que estaba pasando. No tuvieron eco sus denuncias, sus manifestaciones. Él tenía soportes documentales, testimonios de personas a las que o sobre lo que él había descubierto. Incluso el señor Jorge Enrique llegó hasta el FBI a entregar esa información valiosa. Grabó de manera soterrada a Néstor Humberto Martínez para tener elementos más adelante que pudieran establecer la confianza en sus dichos, donde Néstor Humberto Martínez, entre otras cosas, le advierte en una grabación que finalmente sale a los medios de comunicación muy cerca a la fecha de su muerte, que había una suma de delitos. El propio Néstor Humberto advierte en esa comunicación la existencia de unos delitos que nunca fueron denunciados por una carrera criminal en contra de él con el propósito de lastimarlo jurídicamente. Desde el año 2009-2010 aproximadamente, el señor Jorge Enrique Pisano había participado en el contrato Tunjuelo-Canoas. Era una contratación que tenía como propósito hacer un túnel entre el río Tunjuelo y las plantas de agua en Canoas, que él había supervisado. Habían ocurrido una suerte de irregularidades que incluso él había denunciado, pero quedó ese proceso abierto y por ahí en ese proceso lo involucran finalmente en unas negligencias de esa contratación. En el año 2018, cuando él empieza a denunciar, lo destituyen como auditor de ese proceso que le dije de la Ruta del Sol y viene una persecución judicial sin precedentes. Su propio abogado para ese momento le advertía que había una orden del fiscal de encarcelarlo a como diera lugar y que esa orden, según su abogado, provenía del señor Néstor Humberto Martínez, ya en el año 2018 fiscal general de la Nación.
Doctor del Río, como usted menciona, hay unas grabaciones que existen con Néstor Humberto Martínez mientras era abogado de Aval, que salieron al público. ¿No tenía en ese momento a Néstor Humberto Martínez un conflicto de intereses y la obligación de denunciar esas denuncias que estaban discutidas en la grabación? Claro, como todos los colombianos que tengamos conocimiento de la existencia o de la comisión de unas conductas delictivas, tenemos la obligación de denunciarlas. Máxime la posición que tenía el señor Néstor Humberto Martínez. Eso era evidente, era necesario destapar ese escándalo. Y en ese momento, Jorge Enrique tenía información privilegiada. Habría sido fundamental en ese momento. Quizás nos hubiéramos evitado todo el transcurrir de este proceso y de este ejercicio de impunidad que ha correspondido el gran escándalo de Odebrecht. Tenían la obligación de poner en conocimiento de las autoridades, pero por lo menos quedó la evidencia de que el que sería después el fiscal general de la Nación tenía conocimiento de esas irregularidades y no hicieron nada para investigar. Por el contrario, lo que hicieron fue perseguir a la persona que tenía la información. Doctor del Río, de hecho, cuando Néstor Humberto Martínez es fiscal, es el momento en que el doctor Pisano fallece. Y muchos de los críticos han atribuido pues, que Néstor Martínez manipuló parte del proceso y que hay muchas irregularidades en la muerte de Pisano. ¿Nos podría contar más su perspectiva sobre esto? Sí, mi perspectiva es que ese proceso en la fiscalía querían cerrarlo a como diera lugar. De hecho, valga la pena advertir, en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez ese proceso tuvo el destino del archivo y además de una manera muy express. Recordemos que ese proceso finalmente se divide en dos expedientes o en dos investigaciones que inicia una con el diagnóstico de muerte natural por parte de Jorge Enrique Pisano. Significa que esa línea investigativa no se seguiría más adelante. Queda abierta la investigación por el homicidio de Alejandro. Recordemos, para poner en contexto a nuestros televidentes, que esto es como una tragedia griega, muy alejada del azar y de la accidentalidad. Aquí hay unos propósitos oscuros. Jorge Enrique Pisano fallece en su casa, en el baño, mientras se afeitaba, presuntamente de una arritmia cardíaca, de un paro cardíaco. A los 3 días, su hijo, que viene entonces de Europa para su sepelio, se toma un agua saborizada que se encontraba en el escritorio de su padre, que contenía cianuro. Todo esto para advertir que con relación a la primera muerte, entonces la fiscalía dice que es un evento natural, es decir, que él tenía unos ejercicios preestablecidos desde el punto de vista médico y que eso le ocasionó el infarto. Y queda abierta entonces la investigación del joven Alejandro. Y en la investigación del joven Alejandro, a los pocos meses, se decreta también la orden de archivo. Sin embargo, hay un evento muy importante y es que esa orden de archivo se lleva ante un juez de la República y una juez entonces niega la orden de archivo al establecer unos puntos que me parece muy importante precisar, y es que la Fiscalía no había hecho una investigación rigurosa. La Fiscalía, por ejemplo, advertía que el señor Jorge Enrique Pisano nunca había tenido problemas de seguridad, que él nunca había tenido ninguna inquietud con ocasión a su seguridad. Pero se pudo establecer, y la juez, al revocar la orden de archivo o al solicitar el desarchivo de la investigación, advierte que un testimonio de un vecino del señor Jorge Enrique Pisano, de nombre Guillermo Weiner, establece que 2 meses antes de su fallecimiento se instalaron unas cámaras en la finca del señor Jorge Enrique Pisano, y que la información contenida en esas cámaras nunca fue puesta en conocimiento de las autoridades ni de la investigación.
jamás se incorporaron esos elementos materiales probatorios en la etapa de indagación. Existían también declaraciones contradictorias. Por ejemplo, una de las empleadas de Jorge Enrique, en la semana de su fallecimiento, advierte que ella había visto la botella saborizada el día del fallecimiento. Su hija María Carolina y su hija Juanita establecieron todo lo contrario, pero esa misma declaración inicial de esa señora que trabajaba con ellos, después advierte que esa botella no se encontraba el día del fallecimiento. Es decir, habían innumerables situaciones que generaban una alarma dentro de la investigación. Máxime que, por ejemplo, nunca se pudo establecer al interior de la investigación que Jorge Enrique hubiera comprado la botella que finalmente ocasiona la muerte de su hijo. De hecho, la teoría de la fiscalía es que Jorge Enrique compra la botella para llevarla a su casa para presuntamente suicidarse. Y la prueba de eso es una fotografía que además la saca en su momento la Fiscalía de Néstor Humberto como un triunfo de la investigación, estableciendo el momento en el cual el señor Jorge Enrique Pisano está en un lugar, en el de uno, cerca de su finca, comprando unas botellas de agua. ¿Eso qué prueba? No prueba absolutamente nada. Pero para la Fiscalía, cuyo afán era cerrar la investigación, esa era la prueba fundamental de que ese día estaban comprando el agua y estaban comprando el cianuro, del cual finalmente fallecería su hijo Alejandro. Pero no había pruebas de nada. Entonces lo que la jueza en ese momento advierte y le dice a la Fiscalía es: hagan una investigación rigurosa. Eso no ha pasado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, entonces, bueno, adicional a eso, en el año 2019, recordemos que la investigación de Jorge Enrique estaba cerrada, estaba abierta la de Alejandro por orden de la juez. Con relación a la de Jorge Enrique, aparece la declaración de una abogada que se llama Luz Estela González, muy cercana en su momento a Jorge Enrique, y ella va ante el fiscal ad hoc, el doctor Espinosa, y le advierte que para ella lo que ocurrió con Jorge Enrique fue un homicidio, en el entendido que se creó una suerte de situaciones de presión extrema buscando su muerte. Eso entonces genera que el fiscal compulse copias para que se vuelva a reabrir la investigación sobre Jorge Enrique y se establezcan ciertas particularidades. Después de eso ocurre un allanamiento, además absolutamente sospechoso, donde se llevan de manera brusca toda la información de Jorge Enrique Pisano, sus computadores, elementos que tampoco, o información que tampoco aparece con posterioridad. Hasta que finalmente, en julio de 2022, es decir, hace pocos meses, ordenan el archivo de esa investigación, estableciendo que las causas de la muerte fueron de orden natural, y una solicitud de preclusión que se viene para mayo del año 2023, donde precisamente la Fiscalía también quiere cerrar el capítulo de Jorge Enrique y Alejandro Pisano. Muchas gracias, doctor Del Río. Entonces, doctor Del Río, en este momento el caso ha sido reabierto para ambos, ¿cierto? No, el caso está archivado para Jorge Enrique, sigue abierto para Alejandro con la intención de cerrarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a solicitar el expediente completo, porque valga la pena advertir que después de casi 3 años, después de la muerte de Jorge Enrique y su hijo, la familia no ha tenido acceso al expediente. Es decir, la familia no tiene la información, ni las labores de policía judicial, ni las investigaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el primer paso es solicitarle a la Fiscalía que nos entreguen la totalidad del expediente. Con la totalidad del expediente, entonces, solicitaremos precisamente el desarchivo de esta investigación ante un juez de la República. ¿Por qué? Porque aún sin tener el expediente, tenemos elementos materiales probatorios que establecen que la Fiscalía no ha evacuado con totalidad información valiosa entregada por muchas personas, entre otras la abogada Luz Estela González. Entonces, es con esa información solicitar el desarchivo de la investigación de Jorge Enrique y evitar la solicitud de preclusión con relación a la investigación de Alejandro, para que en este año 2023 ambas investigaciones se hagan rigurosas, ojalá con un fiscal general de la Nación comprometido con la verdad y la justicia.
Doctor Del Río, usted mencionó al comienzo que el doctor Pisano alcanzó a compartir pruebas con el FBI en los Estados Unidos. ¿Nos podría contar un poco más sobre esto? Sí, estaba relacionada con las coimas, con las personas que estaban participando cuando él era auditor de la Ruta del Sol 2. Entonces, como esa información que él le entregó al señor Néstor Humberto Martínez, o las manifestaciones que le hizo a Néstor Humberto Martínez no tuvieron eco, pues él fue con esa información hasta el FBI precisamente para ponerlos a ellos en conocimiento de esa información. Las autoridades norteamericanas tienen esa información, tienen un interés legítimo en intervenir con ocasión a ese proceso de Odebrecht, que para ellos, para Estados Unidos, es de altísima sensibilidad. Doctor Del Río, para cerrar este tema en particular, en la investigación de Odebrecht, Odebrecht acepta haber dado muchas coimas en Colombia. ¿Cuál es el estado de la investigación de Odebrecht en Colombia? Es una de las investigaciones más pobres que ha habido en este país. Una gran impunidad, por una razón además lógica. Pues lógica desde el criterio de la corrupción. Y es que estamos hablando de personas muy poderosas en varios gobiernos, muy poderosas porque entonces atañe a ministros, porque atañe a expresidentes, porque atañe a funcionarios de altísimo nivel. Y todos esos funcionarios indiscutiblemente siempre han tenido un poder sobre las autoridades investigativas. Ese es uno de los grandes desafíos de este gobierno, que el fiscal general de la Nación sea un funcionario autónomo del gobierno de turno para que precisamente las investigaciones que tengan relación con particulares cercanos al gobierno, pues evidentemente tengan desarrollo. Entonces, como la Fiscalía General de la Nación ha sido históricamente un apéndice del poder, pues las investigaciones que atañen al poder no van a llevarse a cabalidad. Lo que ha ocurrido hace unos pocos días incluso es que estaban llamando imputación de cargo a unos funcionarios de mediano nivel, pero la verdad absoluta o ese ejercicio investigativo que destape este gran escándalo está muy lejos de solucionarse. Bueno, muchas gracias, doctor Del Río, por esta entrevista y mucha suerte en los casos que está llevando esta semana. Gracias por la entrevista.